Dios les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Les agradecemos por su compañía. Vamos a estudiar en esta mañana el libro, continuando con el libro de Deuteronomio. Vamos a ver el capítulo 21, del 1 al 23, que lleva el título Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. También vamos a ver diversas leyes. Y vamos a empezar con unos versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado algún muerto tendido en el campo, y no se supiera quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Ahora acompáñenme al 22 y 23. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir y lo colgare en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraráis el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oremos conmigo, mis hermanos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, en esta mañana, Señor amado, agradecemos tu presencia, Señor mío y Dios mío. Aquí estamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, agradecidos, Señor del cielo. Hemos recibido, Padre Santo, tantos favores de tu mano que no los podemos enumerar, Señor del cielo, mas por cada uno de ellos te damos gracias, Señor amado. Reconocemos que somos deudores, Señor mío y Dios mío. Te debemos el alma, te debemos la vida, te debemos la salvación, te debemos el hogar, te debemos la familia, la salud, Señor amado. Hay tanto por qué estar agradecidos, maravilloso Dios, y en esta mañana yo te agradezco de todo corazón tu bondad para con cada uno de nosotros. Yo pido, Señor amado, por mis hermanos ahí donde se encuentran, Señor amado, que una vez más, mi Señor, supla para sus necesidades, Señor del cielo. Si hubiera alguno enfermo, afligido, triste, desanimado, Señor, que tu mano poderosa y tu Santo Espíritu lo levanten con poder, Señor mío y Dios mío, para seguir adelante peleando la buena batalla. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, invitando al Espíritu Santo que sea Él tomando entero control y sea nuestro Maestro y nuestro enseñador, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, gloria al Señor. Vamos a recalcar en esta mañana los puntos más importantes del capítulo anterior, el capítulo 20 que estudiamos la semana pasada, y estudiamos las leyes sobre la batalla. Miramos, mis hermanos, que el sacerdote acompañaba al pueblo de Israel a la guerra. Él iba delante de la guerra, mis hermanos, para animar al pueblo, gloria al Señor, para darles palabras de estímulo, de fe, de ánimo, asegurándoles que la presencia del Señor iba con ellos como poderoso gigante. Y esto es algo importantísimo, mis hermanos, que nosotros debemos de recordar como cristianos. Cuando nos enfrentamos al enemigo y es más poderoso que nosotros y vemos que es más fuerte que nosotros y que son más que nosotros, debemos de acordarnos quién es el que va con nosotros, mis hermanos. Jehová de los ejércitos va delante de nosotros como poderoso gigante para pelear nuestra batalla, para darnos la victoria, gloria al Señor. Aprendimos también en este capítulo 20 los requisitos para poder ser enlistados en el ejército de Israel. Y el primer requisito, mis hermanos, vimos que le habló a un hombre que todavía, ¿verdad?, había construido su casa, pero que todavía no la había estrenado. Aún su mente, mis hermanos, estaba puesto en la preocupación de estrenar su casa, y claro que esta era una distracción en la batalla. Tal hombre no era apto, tenía que regresarse a su casa. En segundo, mis hermanos, miramos la otra ley para el agricultor.
aquel hombre que había plantado una viña y que también su mente estaba puesto en probar aquella viña porque no la había probado. Y dijimos, mis hermanos, que muchas veces pensamos que nadie sabe para quién trabaja, plantamos y no sabemos quién va a comer de ella. Pues también este hombre no era apto para la batalla por cuanto también él estaba pensando lo que había dejado atrás. Tercera, mis hermanos, miramos la ley para los recién casados, ¿verdad? El hombre que estaba todavía su mente pensando en la doncella, el hombre que estaba desposado, ¿verdad? Que ya estaba comprometido, pero que aún no había consumado el matrimonio. Su corazón iba a estar en la doncella, por lo cual también los oficiales le dijeron, regrésate a tu casa, no eres apto para la batalla. Y por último, mis hermanos, los oficiales se dirigen a los miedosos. Este grupo tampoco era apto para la batalla, ¿verdad? La palabra medroso es para describir al hombre que se asusta con facilidad, que de todo se sobresalta. Y mi madre tenía ese dicho de decir, al que se asustaba era de poco corazón, ¿verdad? Corto corazón. Y también hablamos del pusilánime. Pusilánime es para describir al hombre que muestra poco ánimo o falta de valor, miedoso o hasta cierto modo un poco cobarde. Mis hermanos, tampoco ellos eran aptos para la batalla, tenían que regresar y dimos el motivo, mis hermanos, que el que tiene miedo entra en estado de pánico y contagia al resto del escuadrón y puede terminar en derrota. Estos hombres tenían que regresarse a sus casas porque no eran aptos para la batalla. Y mis hermanos, cada día nosotros nos enfrentamos a una batalla nueva. Y cuando venimos en oración, mis hermanos, y presentamos nuestra causa delante del Señor, también tenemos que despojarnos de toda preocupación, ¿verdad? No estar enredados en los asuntos de la vida, porque si nos ponemos a mirar estas descalificaciones que se dieron para estos hombres, estaban en la rama de la carne y no podemos venir y presentarnos al Señor en la rama de la carne, vamos a perder la batalla. Tenemos que quitar toda distracción de nuestra vida para poder pelear la batalla en oración, mis hermanos. Y Pablo nos dio las armas para la milicia, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas. Y hablamos de la arma de que es la palabra del Señor, el ayuno y la oración, mis hermanos, con la unción del Espíritu Santo, y vamos a ganar grandes batallas. Ahora entramos en el capítulo 21. El escritor sigue en el mismo pensamiento, dando una serie de leyes para los jueces, leyes de cómo ellos deberían de tratar con diferentes circunstancias o diferentes situaciones. Aquí vamos a mirar un caso, ¿verdad?, donde hay un muerto, pero no hay homicida que juzgar, gloria al Señor. Lleva por título Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Y como dije, es una serie de instrucciones para los jueces para aprender a juzgar en diferentes situaciones y circunstancias. Dice el verso 21:1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Esta ley les enseña qué hacer cuando hubiere un homicidio y no hay culpable que perseguir, ¿verdad? Miramos la ley cuando había un muerto por accidente, ¿verdad? Entonces no había un asesino desconocido, había el accidentado y el que había provocado el accidente. Sabían exactamente que el que salía huyendo a la ciudad de refugio era el que había matado por accidente a aquella persona, pero ahora hay un cuerpo, ¿verdad? Digamos que una persona salió por el campo, se encontró ahí un hombre tendido sin vida, no sabe la causa, ¿verdad? Si murió por accidente, si lo asesinaron, le dio un ataque al corazón, en fin, hay muchas razones por las cuales esta persona pudo perder la muerte, ¿verdad? Entonces tal persona tenía que dar
aviso a las autoridades para venir y procesar cómo se iba a levantar aquel muerto, ¿verdad? Lo primero que deberían de hacer es, ¿verdad?, llamar a la forense, la cual se encargaría de hacer los trámites. Y digamos, mis hermanos, que esto era con el fin de mirar que el muerto había quedado cerca de cuál ciudad, ¿verdad? Y dimos el ejemplo de la ciudad de National Forest, ¿verdad? Que es una forestal muy grande, y ahí se había encontrado el muerto. Ahora tenían que determinar a qué ciudad pertenecía, si pertenecía a Glendale, si pertenecía a Pasadena, a Sunland o a Lancaster, ¿verdad? Que son las ciudades que están alrededor. Eso se debería de determinar. Y dice el verso 3, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomará de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Ahora, recordamos que anteriormente ya habíamos mirado esta becerra roja, donde, o alazana, esto lo estudiamos en el capítulo 19 del libro de Números. Esta becerra alazana se tenía que ofrecer en sacrificio y quemarse absolutamente del todo, ¿verdad? Fuera del campamento. Después, mis hermanos, el sacerdote recogía las cenizas y las mezclaba con agua, y esa agua se usaba para la purificación de algún inmundo o contaminado por algún muerto. Ahora la miramos aquí, mis hermanos, en otro proceso. Esta misma becerra alazana, ¿verdad?, ya no sería sacrificada y quemada para el sacrificio de una persona, la purificación de una persona, sino que ahora sería muerta para expiar, ¿verdad?, el pecado del homicida que había matado a esta persona. Dice el verso 4, y nos lo explica. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se bendecirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Como explicamos, mis hermanos, ahora no sería quemada, ahora sería puesta a muerte, ¿verdad? Golpeada en la cerviz, que es el cuello, en un lugar desolado, en un lugar baldío, que nunca hubiera sido sembrado. Esta era la orden, así lo pedía, y los sacerdotes tenían que estar presentes para ofrecer oración en aquel lugar. Gloria al Señor. Ahora, todo esto se hacía para que este crimen no repercutiera en la ciudad. Hay un muerto y no sabemos qué ocurrió, y para cubrir este pecado y que no afecte a la comunidad, había que hacer una ofrenda especial por ese pecado. Y mis hermanos, todos los días nosotros podemos observar en nuestras ciudades crimen, ¿verdad? Un muerto aquí, un muerto allá, y desconocemos, mis hermanos, quién lo mató. Y como dije, mis hermanos, que si es alguien importante, pues por él van a hacer investigación, pero si es alguien que no tiene importancia, pues se va a llevar a la morgue y de ahí no sabemos qué va a ocurrir. Pero miramos, mis hermanos, que estas leyes era con el propósito de saber qué hacer en estas situaciones. Y son interesantes. El verso 7 dice, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Estamos hablando, mis hermanos, estos son los ancianos declarando, en realidad no vimos nada, no sabemos nada, ¿verdad? Para desligarse, lavarse las manos de cualquier, mis hermanos, pecado o culpabilidad que pudiera repercutir
sobre la ciudad. Y la muerte de esa becerra, mis hermanos, serviría como expiación por no saber quién fue el culpable de tal homicidio. Ahora vamos a ver diversas leyes. Verso 10. Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, ¿verdad? Vamos a aclarar aquí que está hablando de las mujeres de otras naciones, ¿verdad? No está hablando de las mujeres cananeas. La ley dictaba estrictamente que los hijos de Israel no tenían que aparentar con las mujeres de la tierra de Canaán. A esas mujeres, mis hermanos, había que exterminarlas del todo. Pero está hablando de los cautivos de guerra. Si entre los cautivos de guerra aquel hombre encontraba una mujer que le llamaba la atención, ¿verdad? Él podía tomarla como esposa, según lo leemos aquí en esta ley. Habíamos entendido anteriormente que no podían emparentar absolutamente con ninguna otra nación, pero aquí encontramos esta ley, ¿verdad?, que nos aclara que solo con las mujeres de Canaán no podían emparentar, ¿verdad? Dice, la meterás en tu casa a esta mujer que le cautivó el ojo, ¿verdad? Que al mirarla quedó cautivado, hasta cierto modo atraído por ella, ¿verdad? Dice, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, ¿verdad? Y dijimos, bueno, una vez que está rapada y no tiene uñas, hay que volverle a dar una miradita por si no ha cambiado de idea todavía, ¿verdad? Eso está la ley, cortarse su pelo y cortarse las uñas. Ahora, y se quitará el vestido de cautiverio, ¿verdad? Obviamente viene enlutada, ha perdido a su familia, a sus seres queridos, por lo cual dice, y se quitará el vestido de cautiverio y se quedará en casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Obviamente, mis hermanos, mataban a los hombres, varones, ya sea adultos y niños, a las mujeres casadas y solamente se llevaban a las mujeres solteras o vírgenes de aquel lugar, ¿verdad? Eran las que se llevaban como botín y de estas del botín era de la cual este hombre podía escoger para casarse con una de ellas. Pero antes de consumar el matrimonio o de casarse legalmente con ella, tenían que pasar 30 días dándole a esta mujer la oportunidad de llorar por sus muertos, de hacer su luto, ¿verdad? Esto era algo humano, ¿verdad? Que hacer para tratar bien a estas mujeres cautivas. Dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste, ¿verdad? Hablamos de la humillación, ¿verdad? La humillación era por haberle cortado el pelo. En ese tiempo, mis hermanos, el cortarle el pelo a una mujer era una humillación. Y obviamente también las uñas, ¿verdad? No sabemos sus costumbres, pero de igual manera él la humilló y no podía, si él cambiaba de idea, tenía 30 días para observarla. Si en esos 30 días él miró que esta mujer tenía malas costumbres, se roncaba mucho, digámoslo así, o tenía malos modales, él todavía tenía 30 días para arrepentirse, pero no podía venderla como esclava, tenía que darle su libertad. Esto es lo que dictaba la ley, lo cual me parece muy bien. Ahora, una vez más, mis hermanos, estamos hablando de mujeres que eran de otras naciones, parte del botín, mujeres que no estaban comprometidas, pero con las cananeas, cero emparentamiento, no se podía emparentar con ellas. Dice el verso 15, si un hombre tuviere dos mujeres, ahora viene otra ley para el hombre que tomaba dos mujeres. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida,
En esos días, mis hermanos, existía la poligamia. Y esta era una práctica, obviamente, ¿verdad? Que aquí leemos que los hombres practicaban, los hombres de aquella tierra. Y para eso, mis hermanos, qué mejor ejemplo que recurrir al ejemplo de Jacob. Jacob tomó dos mujeres, ¿verdad? Tomó dos mujeres hermanas, tomó a Lea y tomó a Raquel. Y sabemos, mis hermanos, por las escrituras, que él amó más a Raquel que a Lea. Y claro, mis hermanos, que este hombre iba a preferir al hijo de la amada antes que al hijo de la aborrecida, ¿verdad? En las cuestiones de darle la herencia o la primogenitura. Por eso es que Dios está dando estas leyes, porque sabe que actuamos mal en muchas ocasiones, ¿verdad? Ahora podríamos decir que hay beneficios en tener dos mujeres, pero déjenme decirle que son más los problemas que los beneficios, ¿verdad? Y aquí podemos mirar en la historia de Lea y Raquel que hubo muchos problemas familiares a causa de que hay una preferida y hay otra, ¿verdad?, que no es tan amada como... Y es algo desleal, mis hermanos, porque la mujer necesita cariño. Y aquí podríamos hablar mucho, pero vamos a pasar. Dice el verso 16. En el día en que quisiere heredar a su hijo lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida. Aquí está explicando lo que yo me adelanté a platicarle, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. No podía, mis hermanos, favorecer al hijo de la amada, ¿verdad?, por el cual él tenía preferencia, sino que tenía que dárselo por derecho al hijo de la aborrecida, porque el Señor cree que es lo mejor y dice, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Gloria al Señor. Y en la vida, mis hermanos, en la Biblia leemos de casos en los cuales había el hijo preferido, pero en realidad, mis hermanos, no debemos de preferir a ninguno, todos son nuestros hijos y todos tienen sus fuertes y sus débiles, pero para nosotros todos deben de ser iguales. Gloria al Señor. Ahora el 18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no le obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarán el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Muy duro, muy difícil este verso, mis hermanos, para nosotros que somos padres de familia. Lo que aquí este verso nos explica, mis hermanos, es la severidad o cómo Dios mira, mis hermanos, a un hijo que es contumaz y que es rebelde y que es parrandero. Aquí podemos mirar a un jovencito que estaba entregado, mis hermanos, al alcohol, dice ahí glotón, o sea que venía y comía en la casa y vivía en la casa, pero no participaba como hijo de familia, solamente entraba y salía, como muchos hoy en día entran y salen como si tuvieran hotel, ¿verdad? Y no ayudan a las actividades ni a las necesidades de la casa. Obviamente estos padres de familia ya habían corregido, ya habían implementado disciplina a este joven y obviamente este joven había ignorado la disciplina y ahora no quedaba más sino la triste, ¿verdad?, decisión de traerlo y entregárselos a los ancianos de Israel para que este joven fuera muerto
a pedradas. Imaginémonos por un momento, mis hermanos, la cultura en la sociedad a la que a nosotros nos ha tocado vivir, mis hermanos, donde vemos jovencitos que se han atrevido a golpear a sus padres, a matar a sus padres, los abusan física, los abusan verbalmente. Mis hermanos, los jóvenes de estos días han perdido el respeto, han perdido, mis hermanos, el equilibrio moral, y todo se debe, mis hermanos, al abuso de narcóticos, al abuso de drogas, ¿verdad? Al abuso del alcohol, por lo cual vemos todas estas consecuencias. Pero agradezcamos hoy al Señor por su misericordia y que ya no vivimos bajo la ley, sino, mis hermanos, cuánto casi cada hogar estuviera llorando la pérdida de un joven por contumaz, rebelde, borracho, glotón, ¿verdad? Todo esto tenían estos jóvenes, y todo esto se hacía, mis hermanos, con el propósito de quitar ese mal de la tierra. Dice, y todo Israel oirá y temerá. O sea que estos casos eran usados para escarmiento de los demás. Y yo le aseguro, mis hermanos, que cuando un joven miraba a su amigo que ahí le estaban quitando la vida, o a un vecino, a un conocido, él decía, no, es mejor obedecer a mis padres. Y yo hoy lo recomiendo que lo haga por amor, porque la palabra de Dios dice que hay bendición, ¿verdad?, en guardar los mandamientos del Señor. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta tierra. ¿Quiere vivir muchos días? Obedezca a su padre y a su madre, honrelo, gloria al Señor. Ahora, el verso 22 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, dice aquí, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿verdad? Y esto aplica, mis hermanos, al hombre que hubiera cometido la pena capital y lo hicieran morir colgado en un madero. Ya miramos anteriormente la pena capital, mis hermanos, que era a pedradas, ¿verdad? La muerte a pedradas. Ahora aquí miramos el segundo tipo de pena capital, era el hombre que moría colgado en un madero o en un árbol, ¿verdad? Dice aquí, maldito por Dios el que es colgado, y vamos a meditar un poco en estos dos versos. La primera mención de maldición, mis hermanos, fue muy temprano en la historia del hombre. Yendo al huerto del Edén, mis hermanos, ahí encontramos que Dios puso al hombre en un ambiente perfecto, en un ambiente precioso, y le dio al hombre muchas libertades. Le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Esta es una tremenda libertad, porque el Señor en realidad los estaba privando de un solo árbol. Tenían acceso a todos los demás árboles, menos a este específico árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Ahora, Dios declaró un hecho, y hoy en día, mis hermanos, los hechos están muy de moda. Queremos que nos hablen los hechos, ¿verdad? Que no nos den mentiras, que no nos mientan. Queremos los hechos. Dios declaró un hecho. Hay un árbol en este jardín que es venenoso y mortal, hablando espiritualmente, mis hermanos. Se cree que este árbol, ¿verdad?, tenía un código genético que al comerlo, mis hermanos, iba a contaminar el cuerpo y eventualmente iba a causar la muerte. Dios les está declarando que el día que ellos desobedezcan y coman de este árbol, el resultado va a ser la muerte. Primero, la muerte espiritual, mis hermanos, porque el hombre perdió su comunión con Dios, se desconectó de Dios al desobedecer a Dios, y eventualmente con los años vendría la muerte física. Y leemos, mis hermanos, o conocemos la historia que Satanás vino al huerto del Edén disfrazado como una serpiente a conversar con Eva, mis hermanos, y la engañó, ¿verdad? Le ofreció de aquel fruto,
y ella comió y después de haber comido le dio a su marido. Y ese día, mis hermanos, el hombre cayó de la gracia de Dios. Sabemos que el Señor cada tarde venía a tener comunión con ellos, ¿verdad? Y a platicar con ellos. Y esa tarde, ¿verdad? El Señor vino y lo buscó. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se encontraba escondido. Y el Señor le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán salió y le dijo, ¿por qué te escondiste? Dice, porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estábamos desnudos. ¿Y por qué estás desnudo, Adán? ¿Acaso probaste del árbol que te dije que no comieras? Y pues claro que Dios ya lo sabía, ¿verdad? Solamente quería escuchar la confesión de parte de nosotros, ¿verdad? Y aquel día el Señor trajo una maldición. En realidad, mis hermanos, la maldición es la consecuencia que nosotros mismos invitamos a causa de la desobediencia. Dice el Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta fue la sentencia para el animal, ¿verdad? Para la serpiente. Y el verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y sabemos, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento nos dice que Eva fue engañada por la serpiente, pero que Adán comió voluntariamente, ¿verdad? Dice, no, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la sentencia, mis hermanos, que recibió el hombre, y ahí mismo miramos la sentencia que cayó sobre la tierra, cardos y espinas te producirán. Y también sabemos que vino maldición sobre la mujer, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Ella iba a parir sus hijos sin dolor, después de ahí experimentaría unas tremendas contracciones, se le llaman, es algo tremendo. So Dios declaró, este es el resultado. Si tú desobedeces, este es el resultado. Esta es la consecuencia de tus hechos. Dios trató de proteger al hombre, mis hermanos, diciéndole, de este árbol no comas porque ciertamente el día que lo hagas morirás. Pero el hombre se determinó en desobedecer a Dios, ¿verdad? So, a fin de cuentas, una maldición, esto es importante, una maldición es nada más que la consecuencia natural e inevitable de las acciones de una persona que desobedece. Mis hermanos, y estudiamos que Dios constantemente está tratando de recordarnos, mis hermanos, las leyes de Dios para que no nos equivoquemos. Si vamos, mis hermanos, esto ya lo miramos anteriormente, ¿verdad? Y lo vamos a mirar más adelante en Deuteronomio, cómo el Señor le ordenó a Moisés que cada año, ¿verdad?, vocearan las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones se dictaban del monte Ebal y las maldiciones del monte Jerezín, o viceversa, si se los di al revés, mis hermanos. Decía, maldito el hombre que se llegue a la mujer de su prójimo. Y todo el pueblo contestaba, amén, amén. Y después decía el otro grupo de sacerdotes, bendito el hombre que honra a Dios, y todos decían, amén, amén, amén. Bendito seas en tu entrada y bendito en tu salir, y todos decían, amén. Son bendiciones y maldiciones. Y todo esto, mis hermanos, era una advertencia de Dios para que no viniera sobre el hombre la maldición de la desobediencia. So, a fin de cuentas, una maldición es nada más que la consecuencia natural e inevitable de las acciones de una persona. Ahora, un ejemplo.
Si yo, mis hermanos, fuere en la selva y de repente me encuentro frente a un precipicio, tengo que ir a rodear, mis hermanos, para poder cruzar por el otro lado. Pero de momento yo miro delante de mí un puente de sogas y digo, pues, ¿para qué ir a cruzar tan lejos? Yo por aquí me voy a cruzar. Pero conforme avanzo al puente, me doy cuenta que hay un letrero que dice, peligro. Si usted cruza este puente, usted puede morir. Pero yo digo, esa ley que está escrita ahí debe de ser para alguien más, no para mí. Y yo prosigo desobedientemente y me pongo a cruzar el puente. Conforme voy a la mitad, mis hermanos, escucho las sogas tronar, se revientan, y conforme yo voy cayendo al precipicio, ¿sería justo, mis hermanos, que yo maldiga al hombre que hizo el letrero? Definitivamente no, mis hermanos. Ese hombre me advirtió del peligro y sin embargo yo tomé la decisión de no escuchar la advertencia y de proseguir. Entonces ahora yo tengo que vivir con mi consecuencia, yo tengo que pagar por las consecuencias por no haber escuchado el consejo que se me estaba dando. Es lo mismo que Dios hace, mis hermanos, nos advierte anticipadamente el peligro para que no vivamos con las consecuencias. Dios no maldice, Dios advierte, mis hermanos, y muchas veces nosotros quebrantamos la ley de Dios, no escuchamos la ley de Dios, nos viene, mis hermanos, la consecuencia y nos enojamos con Dios. Mucha gente así reacciona, termina enojado con Dios, dice, ¿por qué Dios permitió esto? No, Dios te advirtió, eres tú el que toma la decisión desafortunadamente, ¿verdad? Y regresando a Adán y a Eva, hay una relación directa entre el pecado y la maldición. La maldición era ciertamente morirás. El Señor les dijo, la consecuencia de quebrar esta orden, esta advertencia, es ciertamente morirás si comes de este árbol. Este fue el letrero de advertencia para Adán. Y Adán ignoró el aviso, comió y murió, y no podía culpar a Dios de la consecuencia porque estaba advertido. Lo hizo sabiendo que iba a morir. Ahora, Dios envió, mis hermanos, a su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo, para redimirnos de la maldición de la ley. Aquí la estamos leyendo, mis hermanos, que la ley dictaba una maldición sobre nosotros. Jesús se hizo, mis hermanos, déjenle leo el verso 22, dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús, mis hermanos, bien, yendo al Nuevo Testamento, Pablo entendió este verso que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 21 y lo puso de esta manera, déjense lo leo, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está citando a Deuteronomio 21, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hace mucho tiempo, mis hermanos, miramos, ¿verdad?, que Dios dictó una maldición sobre el animal, sobre la tierra, sobre el hombre, sobre la mujer. Dios le dijo a Adán, cardos y espinas te producirá la tierra, ¿verdad? Y hace mucho tiempo leí un comentario de que las espinas eran botones que no habían brotado, que no se habían desarrollado, o ramas reducidas que no tuvieron la oportunidad de germinar, ¿verdad? Aquí usted puede mirar, este es un botón, ¿verdad?, que todavía no germina, pero una espina es en realidad una rama que no se desarrolló, es una rama reducida. Y
Si eso es así, esto es muy interesante porque esto te da una idea visible de lo que hace el pecado. El pecado toma algo hermoso y lo convierte en algo doloroso. Las espinas, mis hermanos, cuando uno se pica es algo doloroso. Ahora, si una espina es un botón que no creció, entonces comprueba, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor en Isaías, que cuando Jesucristo venga y reine en esta tierra, ¿verdad? Y remueva la maldición de la tierra, o sea, Él ya la pagó en la cruz del Calvario, pero aún no ha reclamado la tierra. Dice que los desiertos florecerán. Dice en Isaías 35, 1 y 2, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Les será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Mis hermanos, si esto es verdad que en realidad las espinas son ramas reducidas que nunca llegaron a su potencial, nos podemos imaginar, mis hermanos, cuando el Señor regrese y establezca su reino aquí en la tierra y el desierto florezca, que ahora está lleno de biznagas, de nopales, de espinas, eso va a ser algo precioso, algo espectacular. Hay mucho, mis hermanos, que todavía tenemos que anhelar ver, gloria al Señor, o que vamos a ver un día. Algo precioso, cuando el Señor, como dije, Él ya pagó el precio, mis hermanos, o redimió la tierra, pero aún no la ha reclamado, por eso aún sigue produciendo cardos y espinas. Ahora Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley, gloria al Señor. Y no fue casualidad, mis hermanos, que cuando Poncio Pilato lo entregó a los soldados, ellos tomaron una túnica, dice la historia, mis hermanos, los hechos que ocurrieron, tomó una túnica de púrpura y lo vistieron de rey y le tejieron una corona de espinas y la pusieron en su frente. Eso no fue casualidad, mis hermanos. En esa corona de espinas, nuestro Señor Jesucristo estaba llevando la maldición de la tierra. Gloria al Señor. Esa maldición que fue traída por el hombre, por no escuchar la voz de Dios, Jesucristo vino y la removió en ese sacrificio que Él llevó por nosotros, mis hermanos. Él fue coronado con espinas y ahora le miramos el sentido por qué Él tuvo que padecer eso para librarnos a nosotros del pecado de la ley, gloria al Señor. Y Pablo nos dice aquí en Primera de Corintios, porque también Jesucristo vino y removió, mis hermanos, la maldición de la muerte. La maldición dictaba que si ellos desobedecían y comían del huerto de ese árbol prohibido, de cierto morirían. Entonces también la muerte es una maldición, pero Jesucristo vino a remover la maldición de la muerte también, dice en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Pagó por la maldición de la tierra, pagó por la maldición de la muerte, pagó por la maldición de la ley. Gloria al Señor. Jesús fue puesto en la cruz por mí. La maldición del pecado, Él la experimentó para que yo experimentara vida eterna. Gloria al Señor. Cristo Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley. Ahora Pablo el apóstol pudo decir en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos redimió de la maldición de la ley que era la muerte. Jesús nos libró del pecado y de la muerte, gloria al Señor. Por tanto, no hay más miedo a la muerte. Ese tirano, mis hermanos, de la muerte no nos asusta más, gloria al Señor.
Para el Hijo de Dios no debería haber temor a la muerte, mis hermanos. Si aún siente temor, es que no ha entendido estas preciosas verdades. Gloria al Señor. Yo le he contado que cuando éramos niños, también nosotros le quitábamos a las abejas la ponzoña, ¿verdad? Y de esa manera podíamos andar con las abejas en la mano y asustábamos, ¿verdad?, a las otras niñas que les daba miedo agarrar las abejas, pero nosotros sabíamos que ya no tenían ponzoña, ¿verdad?, que las podíamos agarrar, gloria al Señor. Y eso es precisamente lo que Jesucristo hizo con la muerte. Le quitó la ponzoña. La muerte por ahí todavía anda haciendo estragos, gloria al Señor, pero para el Hijo de Dios ya no tiene potestad. Aunque un día nosotros tengamos que experimentar la muerte física, ya no experimentaremos ni la muerte segunda, gloria al Señor, por cuanto Jesucristo ha pagado el precio por nuestra salvación. Él fue el que nos redimió de la ley del pecado y de la muerte, gloria al Señor. Ahora, sabemos, mis hermanos, que un día, ¿verdad?, un año, no sabemos cuándo, tengamos que partir de este mundo, tener que abandonar esta tienda de campaña, que es una residencia temporal, mis hermanos. Es como cuando nosotros vamos a camping o día de campo, mis hermanos, y tenemos que poner una tienda de campaña. Sabemos que esa tienda de campaña es algo temporal. 3 días que estemos ahí en la tienda decimos, ok, qué divertido, pero ya queremos regresar a nuestra residencia permanente, gloria al Señor. Y esto nos lo explica también Pablo en 1 Corintios 15:53, dice, porque es necesario que esto corruptible, esta tiendita de campaña, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo la venció ya en la cruz del Calvario, gloria al Señor. El aguijón de la muerte fue removida, gloria al Señor. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él, mis hermanos, tomó nuestro lugar. A nosotros nos pertenecía pagar por nuestros pecados, pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Él nos removió del pecado de la ley, gloria al Señor. Que Adán, ¿verdad?, nos vendió a pecado, pero Jesucristo vino a comprarnos, vino a redimirnos para su gloria. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Él se hizo maldito por mí. Él se hizo lo que yo era para hacerme lo que Él es. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. La maldición del pecado fue removida por Jesucristo nuestro Señor, el cual se hizo pecado por mí. Leímos ahí en Deuteronomio 21:22, ¿verdad? Que si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no lo dejarás que su cuerpo pase la noche. Y sabemos que a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ese mismo jueves en el cual lo crucificaron, mis hermanos, también lo bajaron de la cruz, no lo dejaron ahí que pasara la noche, gloria al Señor. Y leímos en Gálatas, se lo leí al principio, que Pablo entendió, mis hermanos, lo que el escritor había escrito aquí en Deuteronomio 21 y nos lo explicó a nosotros diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Está hablando de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él se hizo maldito para remover la maldición de nosotros. Él se hizo lo que yo era para que ahora yo sea lo que Él es, si yo creo en fe y le recibo como mi dueño, Señor y Salvador.
So, la muerte ya no es una amenaza para mí. Lo que esto quiere decir es que cada uno de nosotros estamos en una de estas dos categorías. O nuestros pecados han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo, por haber recibido y aceptado como nuestro dueño, Señor y Salvador, o aún llevamos nuestros pecados, y si aún llevamos nuestros pecados, entonces tendremos que llevar la maldición de la muerte, que es el resultado inevitable de la consecuencia del pecado. No lo podemos escapar. Si Jesús no ha llevado tu pecado, entonces tú estás bajo la maldición de la ley. Pero hoy, que es el día de la salvación, cuando Jesús te ofrece vida eterna, cuando Jesús te ofrece libertad del pecado y de la muerte, gloria al Señor. Para mí, mis hermanos, lo más grande que yo he recibido es el poder entender la salvación. Porque en un tiempo fuimos religiosos, pero ahora sabemos, mis hermanos, que no es la religión la que salva, es la fe en Cristo Jesús. Y Él nos ha quitado, mis hermanos, ese temor, porque sabemos que Él ya pagó por nuestros pecados, que Él ya nos redimió de la maldición de la ley y de la muerte. Gloria al Señor. Ahora, después de haber recibido esta información, querido amigo, querido hermano, sería ridículo que rechazáramos esta preciosa oferta que Jesús nos está haciendo en este día de recibirle como nuestro dueño, Señor y Salvador. Déjeme decirle qué hubiera pasado si tú o si yo hubiéramos perdido la vida en este año, en esta pandemia que nadie ignora, mis hermanos. Primero, ¿verdad? Yo estuviera ausente del cuerpo y presente con el Señor, porque estamos en la fe de Jesucristo nuestro Señor, que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Pero, ¿qué hubiera pasado de ti si aún no has invitado a Jesucristo como tu dueño, Señor y Salvador? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido uno de esos 523,000 personas que han perdido la vida a causa del COVID? Estarías pagando por tu pecado eternamente. Hoy es el día de salvación. Si aún estás aquí sobre esta tierra, quiere decir que todavía hay una oportunidad para que le recibas a Jesús como tu dueño, Señor y Salvador. Este es el día de salvación. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dile: Señor Jesús, en este día yo vengo voluntariamente delante de ti, entendiendo, Señor, que yo debería de haber muerto en esa cruz. Sin embargo, tú tomaste mi lugar y moriste en la cruz por mis pecados. Desde este día yo te recibo como mi dueño, Señor y Salvador. Quiero caminar contigo y quiero conocerte mejor. Si tú hiciste esa simple oración de fe, hoy tú eres parte de la familia de Cristo Jesús. Vamos a orar para ser despedidos en esta preciosa mañana. Padre que estás en gloria, Señor Dios, creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que hay en ello. Yo te agradezco, Padre Santo, por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Porque dice tu palabra, Señor del cielo, que nosotros no te buscábamos, sino que tú nos encontraste a nosotros. Y te agradecemos, Señor amado, por vernos obsequiado la vida eterna, por vernos redimido del pecado y de la muerte y de la ley que nos condenaba, Señor mi Dios mío. Gracias por tomar mi lugar, gracias por morir por mí en la cruz. Te lo agradezco, hermoso Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Les deseo que tengan una preciosa semana y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre sus vidas. Y con gozo decimos: amén.